Pues damos gracias a Dios, hermanos. Bienvenidos todos los que ya estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Es una bendición verles y ver que cada vez hay una mayor asistencia. Damos gracias a Dios por ello. Dios ha sido bueno hasta ahora, hermanos, y Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido, ha provisto para nuestras necesidades. Y es motivo de gratitud a nuestro Dios también. Damos gracias a Dios que nos siguen a través del internet y nos mandan saludos y se unen a la adoración a nuestro Dios. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de Deuteronomio, estos dos versículos. Una porción de la palabra de Dios que nos recuerda la importancia de mantener nuestra mirada en Dios. La importancia de mantener nuestra mirada en Dios para caminar en medio de este mundo. Que necesitamos la dirección de nuestro Dios. Quien deja de mirar a Dios, hermanos, quien deja de seguir a Dios, pierde los propósitos y planes que Dios tiene para su vida. Y este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos recuerda que ciertamente Dios nos da responsabilidades en nuestra vida, pero también nos da promesas de cuidado, de protección y bendición para nuestra vida. En ese pasaje, hermanos, que vamos a meditar, vemos que Moisés, el hombre que Dios llamó para hacer salir a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿sí?, para conducirlo a la tierra prometida, da el mejor consejo de su vida a Josué, que sería quien llevaría al pueblo o introduciría al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés ya sabía, hermano, de antemano que sería Josué quien llevaría y tomaría posesión de la tierra prometida. Así que en este momento Moisés pasa la estafeta a Josué. Por eso dice así en el versículo 7 y 8, voy a leer nuevamente, si quieren abrir sus Biblias y marcarla para recordar después el consejo que Dios nos da en su palabra. Dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y lean conmigo si ya tiene su Biblia abierta. Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, ni temas, ni te intimides. ¿Cuánto necesitamos escuchar, hermanos, estos consejos sabios de la palabra de Dios para nuestra vida en estos días? ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que deje grabado su palabra en nuestro corazón, que podamos, como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra? Padre Celestial, te alabamos, Dios, y te glorificamos. Gracias por darnos esta bendición de poder abrir tu palabra, de tenerla a nuestro alcance, Señor. Poder meditar en ella y encontrar en ella ese consejo que necesitamos para nuestra vida. También estamos en este transcurrir en este mundo, Señor, y necesitamos tu dirección. Estamos tu guía en nuestra vida, Señor. Permítenos mantener nuestra mirada en ti.
hasta que el día en que tú nos lleves delante de tu presencia, aquel día glorioso en que venga Jesús por su iglesia y llevarnos a ese reino celestial que tú también nos has prometido a nosotros. Te alabamos, Dios, y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si leemos los primeros versículos, hermanos, Dios ya había anticipado a Moisés que sería Josué, su siervo, quien pasaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. En esos versículos, hermanos, podemos ver que Dios da una encomienda a Moisés, que ahora la toma Josué. Dios da responsabilidades a Josué, pero también Dios da promesas a Josué, promesas de ayuda, de asistencia, de acompañamiento. Y lo que más me gusta es que dice que Dios lo defendería de sus enemigos. Pero para que se pudieran cumplir esas promesas en la vida de Josué, hermanos, Josué debería de tomar en cuenta el consejo de Moisés. Ese consejo que recibió directamente de Dios para su vida. Cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel, le dijo exactamente eso, que él iría delante de él y que él guardaría su vida y que lo usaría para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que en base a estos consejos, hermanos, que Moisés da a Josué, yo quiero que podamos nosotros pensar en los consejos que Dios va a dar a nuestra vida en esta mañana. Primeramente, hermanos, Moisés le anima Moisés le anima a Josué, hermanos, a tomar con seriedad, oiga bien, Moisés le dice a Josué que tome con seriedad la tarea que Dios le ha encomendado. Por eso dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. No tarea fácil, hermanos. Tarea que había asumido Moisés para sacar al pueblo de Israel y traerlo hasta este punto cercano a la entrada de la tierra prometida. Pero nosotros conocemos la historia. Dios ya no le permitió a Moisés que fuera él que pasara al pueblo a la tierra prometida, sino que le dijo que le pasara esa encomienda a Josué. Así que Moisés le dice, esfuérzate y anímate. ¿Saben, hermanos, que toda tarea que realizar se requiere esfuerzo? Y se requiere mantener el ánimo para acabarla. ¿Cuántas veces iniciamos un proyecto, iniciamos un curso, iniciamos la dieta, iniciamos el ejercicio, iniciamos cosas? Y las iniciamos con mucho ánimo, pero no queremos esforzarnos. Y entonces viene el desánimo. Y dejamos las cosas a medias. Porque a veces no asumimos con responsabilidad aquellas tareas que se nos han sido encomendadas. En segundo lugar, Moisés le dice a Josué, asegúrate de seguir a Dios porque irá delante de ti. No te pierdas en el camino. Asegúrate de seguir a Dios porque Él habrá de guiarte en el camino hacia la tierra prometida. Dios caminará delante de ti. Solamente síguelo.
Dios no solamente va a guiarte, sino va a abrir el camino. Dios va a hacer el camino por donde tú habrás de pasar. Jehová va a caminar delante de ti para guiarte y abrir el camino por donde vas a pasar. En tercer lugar, Moisés también le dice a Josué: no tengas temor, ni te intimides de seguir avanzando a pesar de las adversidades, porque Dios no te va a abandonar en el camino. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, así que no tengas ni te intimides. Y conocemos la historia, hermanos, porque yo sé que a ustedes les gusta leer la palabra de Dios, hermanos, y si no, pues regrésese al Éxodo y lea la historia, hermanos, y va a ver que va a encontrar enseñanzas para su vida diaria. Así que conocemos la historia, cómo Dios llevó a Josué, conquistó Jericó y extendió, instaló al pueblo de Israel en la tierra de Canaán como Dios se lo prometió. Así que esos consejos de la palabra de Dios, hermanos, tienen sentido para nuestra vida ahora. Porque, en primer lugar, consejo para nuestra vida, debemos recordar que Dios va también delante de nosotros. Y eso nos debe hacer recordar que también a nosotros nos ha dado responsabilidad en nuestra vida, en las diferentes etapas que vivimos, hermanos. Dios también nos da deberes que cumplir. En la carta del apóstol Pablo hay una lista de deberes cristianos, hermanos. En el capítulo 13 hay deberes que usted y yo debemos de considerar que Dios nos ha mandado hacer. Así como Dios le dijo a Josué: vas a. También nosotros tenemos de parte de Dios algo que hacer en nuestra vida. A veces solamente, hermanos, limitamos nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana únicamente a este espacio de 4 paredes, de cantarle a Dios, de conocer la Biblia, pero muchas veces limitamos esto y lo separamos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Separamos nuestra adoración a Dios, nuestra comunión a Dios con nuestra responsabilidad como padre, como madre, como hermano, como hijo, como ciudadano, cuando en la palabra de Dios toca todas esas responsabilidades para nuestra vida. Y a veces por falta de leer o meditar en la palabra de Dios o conformarnos únicamente al sermón del domingo, o a la porción de la Biblia, del estudio bíblico los viernes, ignoramos, hermanos, que el Señor trata con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, hay una lista de deberes, hermanos, civiles, sociales. El apóstol Pablo toca esos deberes para nuestra vida, aún familiares. Dios también nos manda, como a José, a cumplir deberes y que nos dan promesas, pero no podemos pasar por alto lo que Dios nos demanda. Dios nos demanda ser también buenos ciudadanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten
acarrean condenación para sí mismos. Dios nos ha mandado a respetar nuestras leyes, nuestra ley, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia cristiana. También Dios nos manda a pagar nuestros impuestos, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios nos manda a ser honestos y respetar sus mandamientos. No debáis a nadie en nada. O sea que si pedimos prestado, hay que pagar. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Por qué digo esto? Porque usted vaya al libro de Levíticos y usted va a encontrar todas las ordenanzas que Dios da al pueblo de Israel para que el pueblo sepa cómo relacionarse con Dios y cómo debe relacionarse entre el pueblo. Todo el mundo se está preparando para celebrar mañana el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Pero voy a decir cuál es la verdadera celebración del Día del Amor y la Amistad. Continúo con la lectura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que sino que el cumplimiento de la ley que dice es el amor. ¿Sabe cuál es el verdadero amor? Cumplir la ley de Dios, amar como Dios nos ama, perdonar como Dios nos perdona, restaurar nuestra vida delante del Señor bajo su misericordia. Y esto conociendo que el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño, porque hasta ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe que Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, por eso es el libro de Deuteronomio, le recuerda cada una de las leyes que Dios le entregó al pueblo, para que cuando pasara a esa tierra no se olvidaran de las ordenanzas, de obedecer, de guardar su temor y su adoración a Dios. Entonces todo esto nos lleva, hermanos, a reflexionar de manera personal. ¿Cómo estoy cumpliendo mi responsabilidad cristiana que Dios me ha dado? Como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, como trabajador, como empleado.
Déjeme decirle que el camino de Dios, que Dios nos marca, hermanos, es de bienestar para nuestra vida. Si alguno se aparta de los propósitos de Dios, hermanos, usted siga adelante. Recuerde, Dios va delante de usted. En segundo lugar, hermanos, recordemos que Dios va delante de nosotros. Así que, primero lo que hace Moisés a Josué es que asuma con responsabilidad la misión que Dios le ha dado. Ese es el primer consejo para nosotros, que asumamos con responsabilidad lo que Dios nos ha encomendado. Segundo, necesitamos caminar por donde Dios nos guía con su palabra. Es lo que le estaba diciendo a Josué. Dios va delante de ti. Y a veces, hermanos, solamente pensamos que Dios, en el sentido de que Dios va delante de nosotros, o pensamos que únicamente le está diciendo a Josué que va adelante solamente para guiarle. Sí, es para guiarle, es para abrirle camino, pero es para que lo siga. Hermanos, un guía de turismo, cuando lo llevan a uno ahí a una zona arqueológica o a un lugar, hermanos, donde fácil se puede uno perder, uno tiene que mantener la mirada de las personas y cerca de ellos. Ahí hay un lugar que se mete uno en unas grutas, hermanos, que es como 1 kilómetro de largo abajo de la tierra. ¿Cómo se llama ahí? Holtum, o algo así. Dice Loltum, ¿sí? Y es porque le pega dos esas rocas que se van formando con gotitas y le pega y así suena. Así que entramos, hermanos, y se prende la luz y camina y ahí va explicando, pero nadie se puede quedar, hermanos. Se pierde ahí. Hay hueco para acá y hueco para allá y tenemos que mantenernos cerca del guía. Él conoce. Es la razón por la cual Moisés le está diciendo a Josué, Dios va delante de ti porque Él sí conoce el camino. Josué no había caminado esa ruta, ese camino. Hay cosas, hermanos, que nosotros no sabemos, que necesitamos pedir la dirección de Dios y sabemos que Dios lo sabe. Que Dios sí conoce por dónde debemos caminar, qué es lo que debemos decidir, qué es lo que debemos dejar de hacer, qué es lo que debemos hacer. Así que en segundo lugar necesitamos caminar por donde Dios nos guía con su palabra, que es el instructivo de nuestra vida. Hermanos, cuando dejamos de guiar, cuando dejamos de seguir a Dios, nos apartamos de sus propósitos y sus planes que tiene para nuestra vida. Cuando nos apartamos de Dios, hermanos, también nos apartamos de los propósitos y entonces empezamos a descuidar o empezamos a dejar de hacer los deberes espirituales que Dios nos ha encomendado en nuestra vida. Los esposos que dejan de seguir a Dios se olvidan de sus votos que hicieron delante de Dios y del juez. Pierden su sensibilidad espiritual y su temor a Dios. Simplemente dejan de amar a la esposa o dejan de amar al esposo. Los padres que dejan de seguir a Dios, dejan de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Pierden su sensibilidad espiritual. Los padres que dejan de seguir a Dios, dejan de instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Los padres que dejan de seguir a Dios, dejan que sus hijos, que el maestro de sus hijos sea el mundo. El maestro moral de sus hijos sea el mundo. No importándole si esto va en contra de los mandamientos de Dios. Cuando los hijos dejan de seguir a Dios, se olvidan del primer mandamiento de Dios con promesa de respetar y tomar en cuenta los consejos de sus padres.
para que les vaya bien en la vida. Pero cuando dejan de seguir a Dios, prefieren llevar una vida de rebeldía y con un fin trágico. Esa es la razón, hermanos, por la cual los fracasos de la vida familiar, esa es la razón de la desintegración familiar, simplemente porque han dejado a un lado a Dios de sus vidas. Han hecho a un lado su comunión y su devoción espiritual, dejando de mirar a Dios, dejando de seguir a Dios. Para poder alcanzar, hermanos, lo que Dios nos ha encomendado, necesitamos mantener nuestra mirada en Dios. Es necesario seguir caminando con nuestra mirada puesta en Dios. Es caminar obedeciendo sus ordenanzas. Claro, hermanos, claro que es difícil, que no es fácil caminar en medio de este mundo lleno de maldad. Déjeme decirle que así estaba la ruta del camino donde iba a pasar Josué, pero por eso Dios iba delante de él. Por eso es necesario escuchar el consejo de Dios para nuestra vida. Recordemos que también Dios va delante de nosotros. Recordemos que Dios va abriendo camino para guiarnos. Déjeme recordar otra vez estos dos versículos para tomar el último consejo. Dice, y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará, ni te intimides. Porque la vida del que sigue a Dios, hermanos, va a contracorriente de este mundo. Un esposo que quiere mantenerse mirando a Dios y caminar siguiendo la voluntad de Dios, hermanos, va a contracorriente de este mundo. Los hijos que se mantienen siguiendo a Dios, hermanos, va a contracorriente de todos los muchachos que no conocen a Dios. Jehová va delante de nosotros. Así que el tercer consejo es, no te achiques en este mundo, porque Dios va delante de ti. Y usé esta palabra, hermanos, de no te achiques, porque muchas veces esa es la presión que siente el cristiano delante de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que hacen maldad, nos hacen sentir chiquitos, nos hacen sentir insignificantes, como que esa es la norma correcta, esa es la vida que deberíamos de llevar todo el mundo. Así que nos hacen sentir menos. Por eso muchos que no se quieren sentir menos se hacen al nivel del mundo para sentirse grandes, porque el mundo así lo hace sentir. Por eso dice el Señor, hay de aquel que me niega delante de los hombres. Aquel que niega su fe, aquel que niega su cristianismo, aquel que niega que conoce a Dios, aquel que niega que conoce la palabra de Dios y se achica es porque se avergüenza que Dios es su Dios, que Jesús es su Salvador y que está en el camino correcto. Que muchas veces para no sentirse menos, entonces hace lo que hizo Pedro. Cuando le dijeron, tú también eres de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Yo no conozco a tal hombre. Sí, tu forma de hablar, eres de ellos. No. Y dice que comenzó ¿a qué? A maldecir. Porque se achicó, se avergonzó. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando dejamos de seguir
a Dios. Eso pasa cuando dejamos de tener comunión con Dios. Eso pasa cuando queremos tomar el modelo del mundo y quitarnos el modelo que Dios ya nos dio de nuevas criaturas. Porque toda persona que está en Cristo, nueva criatura es. Se batalla en el mundo, pero esa es la promesa del Señor, que Él va delante de Dios para abrir camino, para guiarnos, para saber el camino que seguir. Dios va delante de ti, hermano. No importa que te vean como bicho raro, porque no tomas, porque no fumas, o porque ya no quieres tomar, porque ya no quieres fumar, o porque ya no quieres decir maldiciones, porque no importa. Acuérdate que el que sigue a Dios va contracorriente de este mundo. No importa que te vean como bicho raro, no importa, hermana, que la vean como bicha rara. ¿Cómo será un bicho raro? Déjeme decirle que sí vieron a Jesús. Cuando Jesús caminó en este mundo, llamando al arrepentimiento de pecados, porque esa fue la predicación de Jesús. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que se volvieran a los caminos de su Padre Celestial o de nuestro Padre Celestial, para que el pueblo volviera su rostro a Dios y empezara a seguir a Dios. Pero ¿sabe? La gente se burló de su predicación. Por eso se burlan de usted, porque usted es discípulo de Jesús. Usted comienza a compartir, no hagas eso a Dios no le agrada. ¿Qué hacen? Se empiezan a burlar de usted. Se empiezan a reír de usted. O de ti, joven, señorita. Entonces, para que no sentirte chiquito, chiquita o avergonzado, prefieres decir maldiciones como Pedro. La gente se burló de Jesús por ser manso y humilde. La gente esperaba que Jesús se levantara y hiciera una revuelta y organizara al pueblo para rebelarse ante el imperio romano. Por eso prefirieron a Rabás, un guerrillero que organizó una revuelta contra el imperio, por eso lo habían metido y detenido. Y cuando Pilato dijo, ¿a quién prefieren? ¿Cómo? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué prefirió el pueblo? Al revolucionario que nos liberte, que nos quite el yugo de los romanos. Los cambios sociales, hermanos, están en el corazón. Los cambios sociales están en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios? Dios ha dejado ordenanzas, ha dejado mandamientos para nuestra vida. La gente dejó de seguir a Jesús porque solamente lo seguían por la comida material. Y Jesús le dijo, no, eso no es tan importante, lo importante es el pan espiritual que Jesús representaba. Desde entonces dejaron de seguir a Jesús. Pero Jesús, en medio del abandono y el maltrato del mundo, hermanos, Jesús cumplió con su misión de dar su vida por los pecadores. No importa, hermano, no importa, joven, señorita, no importa si te hacen sentir menos. Pero no sigas la corriente de este mundo, no sigas el estilo de este mundo. Recuerda que Dios guía tus pisadas. Recuerda que tú sigues las pisadas del Maestro. Recuerda que tú sigues las pisadas de tu Maestro, Señor y Salvador de tu vida.
No importa si no te aprecian por preferir seguir a Cristo. No importa si no te aprecian porque tú sujetas tu voluntad a los mandamientos de Dios. Jesús anticipó que sus discípulos también serían ¿qué? Menospreciados por su causa. Hermanos, si alguien nos mira mal o nos menosprecia, es por la causa de Jesús. Jesús lo anticipó. Recuerda, hermanos, que también nosotros tenemos una recompensa y es mayor que aún la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Así como Dios le prometió la tierra de Canaán a su pueblo Israel, Dios a nosotros nos ha prometido una patria celestial. Y va delante de nosotros para guiarnos en medio de este mundo de maldad, para conducirnos y abrir camino, para sostenernos y sustentarnos, hermanos, ante las acechanzas del enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Así que este consejo que Moisés dio a Josué, que era el mejor consejo de su vida, yo creo que ese es el mejor consejo de la vida que podemos recibir en nuestra vida. Es ese consejo de Moisés a Josué. Imagínense que Moisés nos está hablando hoy, reconociendo que también Dios nos ha dado en las diferentes etapas de nuestra vida, y en su etapa de vida también Dios le ha dado deberes espirituales para vivir, que cumplir, y que le recuerda que va delante de usted y que no tenga vergüenza de Él, porque Él lo defiende. Dice, en la escritura dice que Dios llamó a Josué. Podríamos pensar y ponga su nombre. Y Moisés, o Dios mandó a Moisés a hablarme o a decirme. ¿De acuerdo? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas camino al cielo. Porque, hermano, usted es de influencia para que otros también vayan al cielo, encaminándolos a los pies de Cristo para que también ellos sean redimidos por su preciosa sangre y hereden también el reino de los cielos. Esfuérzate y anímate. Tomemos con responsabilidad nuestros deberes cristianos, hermanos, porque Jehová va delante de ti y Él estará contigo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Cuando dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he enseñado, ahí hay una promesa de acompañamiento, de bienestar, de protección, de dirección. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas, ni te achiques, ni te avergüences, porque Él peleará por nosotros. Así que, hermanos, yo le invito, esfuércese. Esfuércese ser un buen padre cristiano, una buena esposa cristiana, un buen hijo cristiano, una hija que tenga temor de Dios, un trabajador, un empleado, un jefe de personal que tenga temor de Dios, porque Dios va delante de usted, porque Dios quiere guiar su vida, porque Dios tiene bendiciones de bienestar para su vida. Así que, hermanos, Josué llegó con todo el pueblo y llegaron a esa tierra
fértil. No nos quedemos en el camino, hermanos. No le quitemos nuestra mirada a Dios y guardemos nuestro corazón en sus manos. Oremos. Padre celestial, estamos delante de ti, Señor. Hay cosas que a veces las hacemos a un lado de lo que tú nos mandas en tu palabra. Las hacemos, las vivimos, las decidimos como nosotros queremos, cuando tú ya nos has marcado el camino a través de tu palabra. Cuando tú ya nos has dado instrucciones, Señor, para caminar en medio de este mundo. Rogamos, Señor, que nuestro corazón se esfuerce, mantenga el ánimo para permanecer con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Saber que estamos en el camino correcto, que vamos bajo tu dirección, Señor, que tú vas guiando nuestra vida a la luz de tu palabra, que nos estás conduciendo, Señor, a esa promesa que tú nos has dado a través de Jesucristo, a ese reino celestial, a ese reino de los cielos, que es la esperanza de todo creyente. Permite que mientras tú vienes por nosotros, vivamos de acuerdo a lo que tú nos has establecido en tu palabra, con deberes cristianos, Señor, en la etapa que estamos viviendo como hijos, como padres, como hermanos, como empleados, como jefe de personal, en donde tú nos has puesto, Señor. Tú tienes un propósito para que nosotros seamos luz, seamos de testimonio, para que también otros vengan a un encuentro a ti, Señor, y también ellos hereden la promesa de vida eterna. Hermano, hermana, yo no sé si tú tomas esta pregunta de manera personal. Te estás esforzando por mantener tus pasos en pos de Dios. Te estás manteniendo el ánimo para guardar las responsabilidades espirituales que Dios te ha dado. En esa etapa que tú estás viviendo como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como ciudadano. ¿O solamente limitamos nuestra vida espiritual a cantarle a Dios, a escuchar un mensaje que solamente podemos retener un porcentaje? ¿O realmente mantenemos nuestra comunión espiritual, nuestra relación espiritual con Dios? Dios quiere eso, que no nos limitemos a un tiempo del estudio de la palabra, que no nos limitemos solamente a un tiempo de adoración, sino que nuestra vida esté en comunión plena y diaria con nuestro Dios. ¿Por qué no le pide a Dios que este consejo sea de manera personal para su vida? ¿Por qué no le dice a Dios: Dios, hazme sentir el deseo ferviente de mantener activa mi comunión espiritual? Buscar tu rostro, Señor, porque necesito guiar mi vida bajo tu dirección. Necesito mantener mi mirada en ti, Dios, a través de tu palabra. Porque el mundo me distrae, el mundo me aleja, el mundo me envuelve y me hace perder tus propósitos, me aleja de tus planes que tú tienes para mi vida, Señor. Pero ahora entiendo que tú vas delante de mí. Ayúdame a buscar tu rostro para entender, comprender cuál es el camino correcto a seguir. Dígale: aquí está mi vida, Señor. Reconozco que necesito tu dirección. Dígale: reconozco que necesito mantener mi mirada y mi comunión delante de ti, Señor.
No permitas que el mundo me distraiga, no me permitas que el mundo me haga sentir vergüenza de conocerte, de alabarte, de servirte, de caminar en tus mandamientos. Dame ese valor, esa decisión de seguir adelante sabiendo que Jesús sufrió, fue menospreciado, fue abandonado y Él cumplió esa misión hermosa de morir para darme vida eterna, perdonar mis pecados, lavarme de toda maldad. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Toca mi corazón, toca mis pensamientos y mis sentimientos y moldéalos conforme a tu voluntad. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Acá está tu pueblo, acá está tu iglesia. Aquí estamos porque queremos, Dios, crecer. Queremos vivir bajo tu dirección. Queremos vivir bajo la guía de tu mano de misericordia y de poder. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.